Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí nuevamente de frente al campo en vivo y en directo. Hoy desde el centro académico, en un centro académico como es la Facultad de Agronomía que depende de la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos en esta tarde, este miércoles 19 de marzo de este 2025 para compartir junto a ustedes una jornada en la cual tiene una primer parte de teoría donde se van a explicar distintas características tecnológicas sobre los cultivos de verano. Después se va a realizar justamente una jornada a campo, así que vamos a estar en ambos lugares donde se realiza toda la exposición, por supuesto la teoría, pero también la práctica, los datos, la información de este intercambio sobre el conocimiento de las tecnologías aplicadas a los cultivos de verano. Estamos aquí en la ciudad de Santa Rosa, en la Facultad de Agronomía, dependiente de la Universidad Nacional de La Pampa. Nos vamos al salón donde está completísimo de alumnos. Vamos directamente, lo vamos a invitar a nuestro camarógrafo, vamos a abrir la puerta y, por cierto, en la escuela de posgrado de la Facultad de Agronomía. Ahora vamos a tomar silencio y vamos a ver. Podemos tender a la maximización de lo que es la producción y por ejemplo, la intersección de la radiación solar, pero también podemos cometer errores en el momento de pasarnos y generar una competencia entre plantas, que eso va a repercutir en nuestro objetivo, como también cuando hacemos la elección de densidades por debajo de las recomendadas. Entonces, para cerrar con esta idea, la elección de la densidad de siembra óptima es uno de los puntos, de nuevo recargo, fundamentales al momento de tomar decisiones. Es por eso que en el día de hoy, y en base al trabajo y análisis que hemos realizado con Diego y Martín, queríamos contarles que bueno, el objetivo de nuestro análisis a presentar hoy en esta presentación, es la respuesta del rendimiento a la densidad de siembra en maíz en una amplia región de la región semiárida central. Después, más adelante, les voy a contar de qué cuenta o de qué lugares estamos hablando. Nosotros, en este análisis, hicimos la recolección, la organización y el análisis de datos obtenidos de distintos experimentos que se reúnen en lo que son 2.795 datos individuales que en función a combinaciones nos devuelven la generación de 106 sitios. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de los sitios? Estos sitios surgen de la combinación de año, localidad, fertilización y genotipo. Ahora les empiezo a contar cómo está conformada esa base. En cuanto a la cantidad de años, evaluamos 4 campañas, como se ven ahí, 2021, 2022, 23 y 24. En cuanto a localidades, como bien mencioné, hay una amplia extensión en la cual se involucraron aproximadamente 11 o 12 localidades, caracterizando de esta forma la región semiárida central, como bien les mencionaba. Para la fertilización nos centramos en fósforo y nitrógeno, generando 4 combinaciones, y en cuanto a los genotipos, aproximadamente 44 híbridos. Es decir, que las combinaciones de estos 4 factores generan o nos devuelven esa base de datos en la cual estuvimos trabajando. Ahora sí, ya contándoles cómo fue la metodología del análisis de estos datos, primero queríamos mencionar que para una correcta organización o una mejor observación de los datos, hicimos una organización de las diferentes densidades de siembra asociadas a densidades unitarias. Por ejemplo, como ven en pantalla, en el caso de aquellas densidades que estaban por debajo de los 2,5 plantas por hectárea, se agruparon en la densidad 2, aquellas que estaban entre las 2,51 y las 3,5 en la densidad 3 y así sucesivamente hasta la densidad 8. En este caso, el siguiente parámetro o el siguiente paso de análisis lo que fue es realizar un análisis conjunto de todos los datos, es decir,
solamente pusimos el foco en lo que es rendimiento y densidades, devolviéndonos el gráfico que vemos a continuación. En este caso, para cada densidad, lo que hicimos fue evaluar el rendimiento promedio y a eso sumamos el análisis en porcentajes. Entonces vamos a encontrar que la línea amarilla es la que corresponde a los rendimientos promedio para cada una de las densidades, el porcentil 80, y por debajo de él vamos a encontrar el 80% de los valores de densidad que nos devolvía el ensayo, y por debajo del percentil 20 tenemos el 20% de los valores de rendimientos en cuanto a la base general. Podemos ver que el máximo rendimiento promedio alcanzado fue de 6.996 kilogramos por hectárea, que se asocia a una densidad de plantas de 5 plantas por metro cuadrado. También pudimos analizar que aquella que maximiza, otra cosa que me olvidé de comentarles, es que la que vemos de color verde es el percentil que se estaría asociando a nuestro techo productivo, y el rojo asociado al piso para cada una de las densidades. Como bien decía, los techos de rendimiento se maximizaron a las 6 plantas por metro cuadrados, y el piso de rendimiento nuevamente mínimo se asocia a las 5 plantas por metro cuadrado. ¿Bien? Cualquier acotación puede sumar, no hay ningún problema. Como habíamos estado charlando, el gráfico es muy representativo en función al análisis que hicimos, es decir, esta agrupación unitaria de las densidades ayuda a poder leerlo de mejor forma, si no lo que nosotros veríamos es una nube de puntos en función a la cantidad de datos que tenemos, pero creíamos que de esta forma quedaba muchísimo más claro. Y bueno, después cada uno de los puntos pueden ver asociados los rendimientos para cada una de las densidades. A este análisis lo que le sumamos fue la generación de un índice ambiental, en el cual para la determinación de ese índice ambiental lo que hicimos fue tener en cuenta los rendimientos máximos del sitio. Es decir, que cada sitio se caracterizó en función a su rendimiento máximo y se lo generó en 1000 kilogramos por hectárea. En esta diapositiva, a modo de ejemplo, solamente estamos mostrando lo de 5.000, 7.000, 9.000, 11.000 y 13.000 kilogramos por hectárea, que estarían asociados a distintos ambientes. El análisis que se realizó es un plot, no me va a salir, en el cual vamos a poder ver el rendimiento promedio para cada una de las densidades, la distribución o la variabilidad que tenemos en cada una de ellas, y a lo que me gustaría que le presten atención es la distribución que toman los datos en cada uno de los gráficos. También pueden ver cómo se dejó ejemplificado para la densidad 3, 5 y 7 los rendimientos puntuales de cada uno. En esta diapositiva lo que me gustaría destacar, o que tratemos de prestar atención, si quieren nos centramos en dos ambientes contrastantes, como son el de 5.000 kilogramos por hectárea y 11.000 kilogramos por hectárea, para ver la distribución que tienen esto. En esas dos podemos, de manera general, podemos decir que cuanto mayor es el índice ambiental o la productividad o los máximos alcanzables para cada uno de ellos, mayor va a ser la densidad óptima. En cambio, cuando estamos en ambientes un poco más restrictivos, donde los máximos alcanzables son menores, ahí las densidades óptimas van a ser inferiores. Otra cosa que me gustaría destacar es la pendiente inicial que nosotros vemos en la curva de la distribución de estos análisis, en donde vemos que en ambientes con índices ambientales mayores, la pendiente inicial es mayor que en aquellos con menor índice ambiental, lo que nos daría una idea de qué tan perjudicial o qué tanto estaríamos afectando el rendimiento a hacer una baja en la densidad de la misma. Sí. Entonces, para ir cerrando, podemos decir que a través de estos diferentes índices ambientales se puede concretar que la densidad que maximizó el rendimiento se va a encontrar entre las 5 y las 7 plantas por metro cuadrado, y que podríamos tener una pérdida de rendimiento mayor al disminuir la densidad en comparación con el aumento de la misma.
Entonces, a manera de conclusión del análisis que venimos haciendo hasta ahora de esta base de datos, es la que encuentran en pantalla y es un poco el resumen de lo que venía hablando. No sea mal. Gracias, Marta, por ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Hay tiempo para una Sí, pregunta? sí, tenemos 5 minutos para preguntas puntuales sobre lo que abordó Magdalena recién. ¿Preguntas por acá? ¿Te puedo preguntar qué híbridos participaron en ese ensayo? Hay un listado grandísimo, eso después lo podemos pasar, es alrededor de 47, pero trabajamos con distintos híbridos de distintas empresas. O sea que es un número de híbridos, ¿ves? Sí. No es que se repitió el mismo ensayo en distintas zonas, sino que lo que se hizo es la recolección de los datos de experimentos en distintos lugares. Buenísimo. Por eso también se vuelve, o en este momento no hicimos la comparación en ambientes puntuales o en localidades puntuales con determinado híbrido, determinada fertilización, porque llevaría muchísimo más tiempo, pero se está trabajando en eso. Una pregunta. ¿Están analizados lotes que están sembrados en siembra, digamos, el lote todo con la misma densidad y en otros siembra variable o todo mezclado? ¿Cómo es? ¿Son ensayos todos? Todos son ensayos. Todos son ensayos. ¿Todos ensayos? De todo. De todo, sí. No, digamos, los rangos siempre tenés, generalmente tenés 3 densidades, tenés 4, en el 1 había 2, Sí. pero esos rangos de densidad son los lógicos para explorar. ¿Está bien? Y es todo en un ambiente de ensayo, digamos, en un ambiente común. Perfecto. Está claro. Está buena la consulta. Cuando hablar de ensayos son cosechas no perfectas, pero casi perfectas. O sea, Claro. no representa una cosechadora, Claro. representa la producción biológica de cada lugar. Y lo que sí recalcamos es densidad de plantas de cultivo, no de siembra. Sí, está claro. Porque Logradas. lo que queremos ver es cómo es el comportamiento del cultivo cuando tiene esa competencia. Bien. Vos mencionaste algo sobre los pasos que siguen. ¿Qué variables más estás pensando que tendríamos que empezar a...? Como venimos diciendo, campaña a campaña se siguen sumando datos. Por ejemplo, el año pasado no solamente correlacionamos densidades, sino también fertilización y cómo influye eso en el rendimiento, fertilizar, no fertilizar con estos dos elementos. Así que la idea sería poder seguir avanzando en ese análisis para poder presentarlos. El año pasado, en la misma jornada comentamos el avance, en donde en ese momento sí pudimos presentar algunas conclusiones sobre fertilización, densidad y cuánto impactaba en el rendimiento fertilizar o no fertilizar la decisión en sí misma. ¿Qué cambian las densidades y fertilidades? Es lo que estuvimos hablando ayer. Bien, perdón. Podemos jugar, en medio en conclusión, y si me equivoco, corregime, podemos jugar tal vez un poco más con la densidad, pero no con la decisión de fertilización, y yo también un poco criterio o opinión mía. Vemos que el efecto o la consecuencia en el rinde de la fertilización tiene un impacto. O sea, Magdalena, las figuras, la figura la última, Sí. lo que pasaría, como asumiendo no fertilizar o subfertilizar, es que nos cambiamos de figura. O sea, pasamos de 5.000 kilos a 7.000. Sí. Eso es lo que pasa con la fertilización. Las respuestas a la densidad, dado los híbridos que tenemos hoy, piensa que el híbrido es aleatorio. Es aleatorio, digamos, una manera, es de todo el paquete que tenemos de híbridos disponibles, acá están Todo. el que sea. Fíjense que las respuestas rara vez, no importa el índice ambiental, son perdiste un montón de densidad por pasarte, más o menos en esa densidad que optimizó el rendimiento en general, están optimizados a través del ambiente bastante. Entonces lo que te permite fertilizar es pasarte de figura, irte a un ambiente en general mejor. Claro. Eso me parece un buen resultado que se encontró del análisis. Y el último comentario, para ver de lo que sigue, hablando del tema híbrido, es cada material en estos escenarios de combinaciones de densidad se expresó con su estructura reproductiva, puso una espiga más grande o un macollo. Toda esa información está, y
Entonces estamos haciendo el trabajo al revés. Es el híbrido bautizado por sí mismo, porque soy prolífico, o macollador o demás, porque lo vimos, cómo modifica estas respuestas. Esos son los pasos que vimos. Cómo la fertilización interactúa o cómo el tipo de híbrido expresado, no buscado, expresado, modifica o no estos resultados. Hay 2.700 y ahora vamos a ver la cantidad de ensayos de esta misma temática que están en el campo experimental que van a alimentar esta base. Así que el año que viene vamos a cerca de los 3.500 puntos para analizar. Aplaudimos nuevamente. Para los que están allá en la punta, en la esquina, si quieren venir, acá hay un par de lugares para que se sienten y estén cómodos. Acérquense nomás, háganse amigos. Y vamos a seguir avanzando con el cronograma. La siguiente presentación va a ser con Santiago Lucetti. La temática va a ser sobre fechas de siembra en primavera y tardía. Así que, Santi, si querés acercarte, más que bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Santiago Lucetti y bueno, como ya dijeron, vengo a hablar sobre maíz en la región semiárida pampeana, cómo y cuándo sembrar durante la primavera tardía, entendiéndose como primavera tardía al momento de finales de noviembre, principios de diciembre, hasta los primeros días de enero. Los datos que vamos a presentar son en base al trabajo final de graduación para obtener mi título de grado, que llevamos adelante con Martín y con Fabián. Nada, modo de introducción como para ponerlo en contexto. Ya todos sabemos la inconveniente que tenemos en la región semiárida pampeana en cuanto a la variabilidad de las precipitaciones, no solo en el momento de ocurrencia, sino en la intensidad que estas presentan, que muchas veces se combina con las temperaturas extremas que puede estar expuesto en nuestro cultivo. Es por eso que la elección de la fecha de siembra es una herramienta agronómica crítica para evitar exponer a nuestro cultivo a una situación de estrés. Eso sumado a la adaptación que tengan nuestros materiales a ser expuestos a la situación esta de estrés. El ensayo que llevamos adelante fue realizado acá en la Facultad de Agronomía, en el campo experimental, sobre suelos aplustoles técnicos petrocálcicos, con dos fechas de siembra, una a principios de diciembre, el 5 de diciembre, y otra el 2 de enero, con dos densidades de siembra contrastantes, 4 semillas por metro cuadrado y 8 semillas por metro cuadrado. Y para el ensayo se utilizaron dos híbridos, el P0622, el cual por folio tiene una adaptación mayor a las condiciones de estrés, y el P9946, ambos híbridos de un ciclo muy parecido entre ellos. Dentro del diseño, lo planteamos en un diseño experimental de bloques completamente aleatorizados, con 3 repeticiones, con una sembradora 52, y para todas las repeticiones se utilizó con una base de fertilización de 50 kilos de fosfato diamónico y 160 kilos de urea al voleo, al momento de la siembra. Ahora, dentro de los datos más relevantes que hemos encontrado fue esta gráfica de las temperaturas máximas a las cuales estuvo expuesto el cultivo, y en la serie histórica cómo son estas temperaturas máximas a lo largo del cultivo. En el gráfico podemos ver en la línea punteada azul el promedio de temperaturas cada 10 días de todo el periodo, todo el desarrollo del periodo de cultivo, desde finales de noviembre hasta abril.
cómo fueron las temperaturas máximas medias cada 10 días, el percentil 75 y percentil 25 de la distribución de los datos, y la temperatura a la cual estuvo expuesto los diferentes tratamientos en la campaña 23-24. Podemos ver al mismo tiempo en la gráfica el momento en el periodo crítico de la primera fecha de siembra y el periodo crítico de la segunda fecha de siembra, notándose que la primera fecha de siembra los valores de las temperaturas máximas a la cual estuvo expuesto nuestro cultivo coincidieron justamente con el periodo crítico del cultivo. Estos fueron los resultados que obtuvimos en cuanto al rendimiento y la producción de los granos de maíz. Podemos ver acá la dispersión de los datos que tenemos entre 1.465 kilos y 11.190 kilos de rendimiento. Para todas las situaciones, el híbrido definido con mayor características frente al estrés se comportó en todas las situaciones, ya sea por exponerlo a una fecha de siembra menos adecuada y que su periodo crítico esté ubicado en una condición de estrés térmico, se comportó siempre mejor que el otro híbrido en todas las combinaciones. Ahora, también lo que podemos ver que en la primera fecha de siembra, con mayores densidades, el material P9946 tuvo un mayor impacto o una mayor pérdida de rendimiento a la hora de ser expuesto a condiciones climáticas adversas. Y por una fecha de siembra. Y en la segunda fecha de siembra, que las condiciones fueron más benevolentes, hacia finales de enero, que estaría situado acá, una fecha más benevolente, pudieron maximizar su rendimiento. Esa maximización de rendimiento estuvo también asociada a la mayor densidad de siembra. Como comentarios finales, podemos definir que la reducción, la reducción del rendimiento a la exposición a condiciones desfavorables durante el periodo de floración y llenado de grano, es decir, el periodo crítico, fue de mayor magnitud independientemente del híbrido, independientemente de la fecha de siembra. Es decir, que exponer los materiales y la fecha de siembra, si nosotros estamos eligiendo mal la fecha de siembra y estamos exponiendo a un estrés, los va a golpear. Y en cuanto a lo que ya mencionaba, bueno, el híbrido con mayores adaptaciones a condiciones de estrés se comportó mucho mejor en todas las situaciones. Cuando las condiciones ambientales fueron más benevolentes, aumentar la densidad de siembra ayudó a potenciar el rendimiento, ya que tanto el número de granos por espiga y el peso de los granos no fue afectado. Y bueno, como conclusión final, en la región semiárida pampeana, ante la incertidumbre de la ocurrencia del estrés ambiental durante el periodo de floración a llenado de grano de maíz, la diversificación de la fecha de siembra en la primavera tardía es una estrategia a incorporar y complementar con una elección de híbrido y la densidad de siembra. Bueno, ahora tenemos 5 minutos para preguntas puntuales sobre la temática abordada por Santiago. Así que si alguno tiene, levante la mano nomás y lo abordaremos. Por favor. La consulta mía es con respecto a, está muy bueno, o sea, ¿qué pasa con la otra temperatura, con la helada, digamos? Porque muchas veces nos pasa en estas zonas que
le escapamos a la fecha tardía por la helada y bueno, justo estábamos hablando de eso de temprano, así que ¿cómo lo viste desde ese punto de vista? Desde ese punto de vista, vos la probabilidad que tenés de exponer a tu cultivo a final de ciclo, el impacto que generás en el llenado de grano es mucho menor y tenés menos probabilidades de que te agarre una helada temprana, el otro extremo, digamos, de que vos expongas a tu cultivo a una... El calor va a estar siempre, la helada es... El calor, sí, exactamente. La probabilidad de ocurrencia es menor. Esa es la conclusión. Lo complementamos con números. La probabilidad de ocurrencia de fecha de helada de fin de marzo, abril, tiene un porcentaje de ocurrencia que es mucho menor que la mitad de la ocurrencia del golpe de calor de fin de enero, principio de febrero. Por eso diversifica, eso es lo que nuestro propósito es centrarnos. La mejor fecha es mucho más aleatorio cuando apuntamos a sembrar o muy temprano para escapar la helada que el riesgo de esa helada que nos puede limitar correr más tarde. La experiencia me dice eso, pero digo que ahí estamos bien. Tengo una consulta. Esas conclusiones están hechas para distintos, porque ahí por lo que veo los híbridos utilizados son como dos de madurez relativa corto, por así decirlo. Exactamente. ¿Qué pasa con los intermedios o algo un ciclo más completo? ¿Se siguen manteniendo esas conclusiones? Todavía no lo analizamos, pero sería, digamos, la próxima fase del ensayo, es decir, cómo el resto de los materiales se comportan en esa situación. Estos son híbridos cortos, justamente elegidos o adrede, digamos, seleccionados para esta situación. En el campo hoy van a ver, hay varios materiales sembrados en esa apertura de fechas de siembra de diciembre-enero, donde se combinan materiales ya en distintos ciclos. En realidad lo que impacta es dónde ocurre la floración. Entonces estamos diversificando fechas de floración. Tenemos más minutos para preguntas, así que seguro tiene la mano. ¿Recordás cómo llovió, Santiago? Porque Las distribuciones fueron sumamente erráticas. Durante el ensayo, en los meses de enero, tuviste un golpe de calor de como 17 días consecutivos de temperaturas mayores a los 32 grados centígrados. lo que se ve ahí. Esa curva que ves ahí, bueno, esa curva se manifestó entre el 15 de enero aproximadamente y se cortó solamente en febrero un día, que la temperatura fue de 28 y llovió, no, ni siquiera. Ese día bajó la temperatura, los próximos 3 días tuvo temperatura arriba de 33 grados centígrados y ahí se cortó con una lluvia de una semana, 60 y pico de milímetros. Ahí es lo que se ve la fecha de enero, Sí, combinada con el ciclo bien precoz que tenían estos dos. Fue bárbaro esa fecha. sí. Extraordinariamente. Sí. Está buenísimo el caso. Bien. ¿Más preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? Esta es parte de las líneas de trabajo que estamos haciendo en la facultad. El mundo de la región semiárida tiene la particularidad que es semi. ¿Qué significa semi? ¿Que llueve la mitad? No, que parte del año es árido y parte del año es húmedo. Entonces, una hora, gracias. Y entonces lo que hacemos en esta experimentación, como parte del trabajo, es forzar al estrés, densidad alta, y trabajar con materiales de distintos ciclos, combinar la fecha de siembra en la oportunidad que sabemos que es más probable que tengamos balance hídrico positivo, para ver cuáles son las matrices de riesgo en las cuales nos estamos enfrentando. Para lo cual, los modelos de simulación ayudan, pero el campo nos da la posibilidad de leer qué es lo que sucedió en esa combinación año a año. Y cómo hacemos para afectar en la menor medida posible, porque los agrónomos nos dedicamos a generar macanas, y bueno, vamos a tratar de generar la menor macana posible sobre ese periodo de agua. Esto después sigue, porque vamos a estar trabajando sobre este año ya, fechas de siembra combinado con nutrición. Porque la dinámica de lo que va por abajo sigue un patrón bastante más parejo a las siembras más tardías que tempranas de diciembre. ¿Bien? Aplausos para... Una pequeña acotación para los presentes. En el QR cuentan hacia el final con todas las presentaciones que están desarrollando, por ahí si quieren mirar algún dato, algún híbrido o algo particular. Está todo cargado
pregunta para los chicos de la escuela de técnica para que la conozcan, porque me imagino que van a venir de agronomía después de esta charla. Euge va a hablar sobre tratamientos de semillas y mejoradores biológicos en maíz. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Soy Eugenia Galeazzi, docente investigadora de la Cátedra de Microbiología Agrícola, y lo que les voy a presentar hoy es si bien la temática es tratamientos biológicos de maíz, vamos a hacer referencia a un caso en particular de una cepa que se llama Azospirillum argentinense, la cepa Z39, que hasta hace poco, 3 años, se llamaba Azospirillum brasilense. Bien, ¿por qué vamos a hablar de productos biológicos? Porque hace aproximadamente más de 2 décadas cada vez el incremento de utilización de estos bioinsumos es cada vez creciente, y cuando hablamos de productos biológicos hacemos referencia a distintos bioinsumos con microorganismos vivos o bien distintos derivados de distintos organismos. En el caso en particular de Azospirillum argentinense se lo reconoce y se lo estudia en el tratamiento de semilla de distintos cultivos. Hoy voy a hablar de maíz principalmente, porque es un mejorador del crecimiento a través de distintos mecanismos que tiene esta bacteria. Es una bacteria que está en la rizósfera, alrededor de las raíces de las plantas. Generan distintas hormonas que hacen que el volumen radicular aumente, y al aumentar el volumen radicular tenga acceso a la planta a mayores recursos. Entonces, en nuestro país ya hace varios años que se vienen estudiando y se vienen aplicando este microorganismo en el cultivo principalmente de trigo y maíz. Por ejemplo, si pueden ver estas 2 tablitas, las dos son propiedad de Martín, en la cual se ve que el rendimiento de trigo, en la primera tablita, hay una respuesta de alrededor de un 6% cuando se estudiaron 15 campañas con 617 casos, donde de todos esos casos hubo positivos un 76%. Cuando vamos al caso de maíz pasa más o menos similar, un aumento en el rendimiento del maíz del 6%, con un 84% de los casos también positivos a la aplicación de este microorganismo como tratamiento de semilla. Esto es una publicación del año pasado en la que también se ve esta tendencia, tanto en trigo como en maíz, que el uso de este microorganismo, hay un aumento, ¿sí? En 638 casos, son casos de Argentina, ¿no? En distintos puntos de la Argentina, hay un aumento de 231 kilos por hectárea, y en el caso del maíz alrededor de 432 kilos por hectárea en promedio. Entonces, si bien hay un montón de información disponible, la idea de este trabajo, lo que venimos haciendo, que es un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto, es evaluar indicadores de crecimiento de maíz al aplicar tratamiento de semillas con AZ39 en cultivos de secano en el centro de la región semiárida pampeana. Lo que les voy a comentar ahora, los datos, son de nuestro sitio experimental de acá de la facultad, pero el año pasado y también se hizo en distintos sitios. En Río Cuarto y en Lincoln. Si voy muy rápido. Bueno, en la campaña del año pasado, el sitio experimental fue el campo experimental viejo, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes estaba en el otro lote? Donde la fecha de siembra fue el 29 de noviembre, la densidad de plantas fue 5,5 plantas por metro cuadrado, se hizo fertilización en emergencia, y constó este ensayo de 4 tratamientos. 4 bloques. Los 4 tratamientos que estamos estudiando, por un lado es un control sin inocular, o sea que no agregamos inoculante ni tampoco ningún protector bacteriano, que llamamos tratamiento normal, en el cual la semilla de maíz se inoculó con AZ39 pero sin protector bacteriano. El que denominamos coprotector, en el cual tiene la formulación convencional del inoculante con AZ39 con un osmoprotector, y el mejorado, que es una formulación distinta de esta Z39, que la idea es como que el Azospirillum está estresado, ¿sí? Antes de llegar al cultivo. Entonces queríamos ver si de esa manera tiene un efecto diferencial en el crecimiento. También con el agregado de osmoprotector. Se hicieron distintas determinaciones, materia seca de 4, ya sea total, aérea o de raíces.
se evaluó la intercepción de la radiación, lecturas con el SPAD, y a cosecha, número de granos, peso de grano y rendimiento. En la campaña 2024-2025, el sitio experimental ahora se trasladó al nuevo campo experimental. La fecha de siembra fue el 9 de diciembre. Las determinaciones, bueno, son similares a las que se hicieron el año pasado, o las que se están por hacer, algunas todavía no se hicieron, y los tratamientos son los mismos que el año pasado. Y algunos resultados así, de lo que pudimos ver hasta el momento, esto es de la campaña, la campaña 2023-2024, en cuanto a lo que es evaluar distintos parámetros en el crecimiento del maíz, pudimos ver que cuando estaba inoculado con la cepa, con la formulación mejorada, teníamos un aumento tanto en la materia seca inicial, en el índice de canopeo y también en las lecturas de SPAD. Entonces, de esto que evaluamos el año pasado, así como una pequeña conclusión, que en promedio, todos estos son valores promedio, ¿no? Hay un mayor crecimiento inicial y en floración al inocular con la cepa, principalmente cuando utilizamos la cepa mejorada. Que ya con el protector, o sea la cepa con el protector, también veíamos una diferencia si no estaba el protector bacteriano. En cuanto a este año, lo que hemos evaluado hasta ahora, si ven, podemos ver la misma tendencia, nada más que, bueno, la materia seca se midió en R2, y bueno, en promedio mayor crecimiento en floración e inocular con la cepa mejorada. También pasó lo mismo con el índice de radiación y el SPAD. Y en cuanto a los rendimientos, lo que vimos el año pasado, si ven, estas son fotos del ensayo del año pasado, justo acá quedó control normal, con protector y mejorado. Si ven, hay una tendencia de lo que habíamos visto en biomasa. Cuando fuimos a los rendimientos, que medimos granos por metro cuadrado, el peso de los granos y el rendimiento, vimos un aumento, una mayor formación de granos y un mayor peso de los granos, que eso obviamente se vio en un mayor rendimiento cuando usamos la fórmula mejorada de la Zospirillum argentinense. Bien, para terminar, algunos comentarios finales, que validamos que la incorporación de Zospirillum argentinense en tratamiento de semilla de maíz mejora el crecimiento y los rendimientos del cultivo, y es una práctica recomendable de incorporar en condiciones de producción de secano, ¿sí?, en nuestra región, y que al aplicar formulaciones mejoradas junto con protectores bacterianos específicos, las respuestas de crecimiento de los cultivos son mayores que al inocular con formulaciones convencionales, o sea, sin protector bacteriano. Y Nuevamente, como esta dinámica, tenemos unos 5 minutos para preguntas, así que si alguno tiene preguntas, se levanta la mano y... Sí, La inoculación es igual que se usa la leguminosa, o sea, una aplicación con líquido. sí, es un inoculante líquido al igual que el Rhizodium. Una pregunta. El tema con abrir las bolsas de maíz para inocular es todo un tema por los seguros y demás. Esos resultados son escandalosos, digamos, de bueno, porque las empresas de maíz no lo están haciendo, ¿no? Porque es todo un tema abrir la bolsa, da un poco de miedo. Sí, de hecho, si la veis, tienes un reclamo, te hacen reclamo. O sea, este es un ensayo que venimos haciendo en grupo, sí, con Martín, así que lo dejo que... Como buena pregunta, Alberto. Acá hay que dividir en dos la respuesta. Por un lado es, el microorganismo tiene beneficios principalmente en condiciones de estrés inicial, y estas respuestas son cada vez más marcadas cuando la condición de crecimiento inicial tiene más estrés. Años más secos, la condición es más favorable, balances hídricos más desfavorables durante la etapa vegetativa, la respuesta aún es mayor. Todo lo que es Argentina, ruta 9 hacia el norte, estos resultados son más consistentes. Entonces, ¿por qué tenemos limitaciones en cuanto al uso? Además, es una restricción sobre el valor de la semilla y el riesgo del tratamiento, porque acá el tratamiento es en condiciones cuidadas,
y el descontrol en cuanto a cómo hago la inoculación Sí, claro. puede llevar a daños hacia el vigor, la energía, y que afectan lo más importante, que es que se logre la planta. Claro. Entonces eso es una precaución que tiene cualquier semillero en no me toques una vez que te doy la semilla, no me la toques más por esto. Sabiendo de esto, que los microorganismos tienen esta ventaja o esta contribución, sigue estando la restricción. Hay empresas que deciden no utilizarlo y lo aplican a riesgo de perder ese seguro. La segunda es, ¿por qué no viene a nivel industrial? Y hay dos variables importantes. Una es la sobrevida del microorganismo sobre la semilla, que aún con los mejores protectores, como el caso de soja, y la muy buena condición de almacenaje que tenés de la semilla de maíz por su valor, no logran superar un año. Y gran parte, no del todo, porque no sería negocio, pero hay un carryover de semilla que hace que lo que sobra lo guardamos el año que viene, y ahí esto no funcionaría en la misma eficiencia y lleva a tener la necesidad de hacer un retratado. Y de vuelta podemos riesgo en la calidad de la semilla. Tercer pata. Pero si hay desarrollados tecnologías, por ejemplo la alfalfa tiene azospirillum mucho en sus peleteados que duran más de 2 años. ¿Por qué no lo podemos llevar a maíz? Las formulaciones para que el peleteado funcione son formulaciones sólidas. No en turba, sino formulaciones sólidas sobre arcillas muy específicas, que les permite esa sobrevida del azospirillum hasta 2 o 3 años sobre las semillas. Llevar esa formulación de arcilla a la semilla de maíz se puede, pero el costo de lograr la incorporación en las plantas industriales de tratamiento de semilla es inviable. Para que nos tengamos una idea, poner un elevador el azospirillum para poder bajarlo y tratar las semillas, el tubo ese lleno significa toda la producción de azospirillum del país del año. Entonces hay que tener una sobreproducción, tanques, almacenaje, eso lo hace inviable desde la parte industrial. Entonces, no fue respuesta corta, perdón, pero sí tener en cuenta que hay muchos actores intervinientes. El mayor es el riesgo de liberar la semilla para que esté dando vueltas dentro de un tratador. Digo, yo me hago cargo, aplícalo, hacete cargo, hay gente que lo hace. La segunda es por qué no lo puede hacer la empresa, porque hay una relación costo-beneficio que lo saca de la posibilidad hoy. Por eso está toda la línea de bioestimulantes, yo veo cara conocida de quienes están trabajando con estimulantes, que están sacando de lo que hace el azospirillum la señal, parte de, y eso se está incorporando lentamente en los tratamientos de semillas a nivel industrial. Pero no reemplaza el microorganismo, porque son dos mecanismos diferentes de trabajo. Después de los 3 sitios, el año pasado, la mayor respuesta, bueno, la respuesta sí. Cuanto más expresado está el sitio. Sí, fue acá. Sí, acá se vieron, por eso estamos repitiendo otra vez. Bien. Y en trigo anda bien el 6% y todo lo que son en las zonas subhúmedas, siempre porque voy a tener humedad, es donde más consistencia tienen los resultados. Y ahí sí se puede tocar la semilla. Y ahí sí hay formulaciones de hasta 45, 60 días de pretratamiento. Precaución, no subdosificar. Azospirillum subdosificado no funciona y es lo que nos da erraticidad. Pero sobredosificado en trigo nos genera un pegoteado de la semilla que interfiere mucho en la siembra. Entonces hay que respetar mucho las dosis de uso. Y se me escapó una cosa más sobre el pedido de azospirillum. El trigo, la consistencia, el tratamiento, la dosis, la mezcla, las cepas. ¿El trigo lo pueden mezclar con el tratamiento de Sí, la semilla que en la mayoría de los casos sí, son muy pocos los que tienen problemas de incompatibilidad. Bueno, aplausos nuevamente. Sí. Antes de aplaudir hay preguntas. El nivel de fertilización o fertilidad, en general no hemos visto problemas. El efecto del tratamiento con azospirillum y fertilización en la línea no nos genera grandes inconvenientes. Si encontramos que estas respuestas son más consistentes
en aquellos sitios donde hay una restricción al crecimiento. O sea, que el que sobrefertiliza o el ambiente de riego es muy difícil que tenga un beneficio significativo o consistente, pero fertilizar en sí no tiene efecto. Sí, incluso, hoy lo vamos a ver de palabra, porque ahora ya no se ven tanto las diferencias. Estamos trabajando sobre formulaciones biológicas incorporadas en los fertilizantes. Y no con azosprín, con bacilos. Y el transportador, que es el fertilizante, que es una sal, en general genera buena compatibilidad. O sea, no es deletério. Y gracias por la pregunta, porque me acordé de una cosa importante. La acción de los bioestimulantes, la acción de los microorganismos estos, es directa sobre la plántula. Por lo cual no estamos enriqueciendo el suelo para que el suelo después genere un beneficio en la planta. De ahí es tan importante el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? Es un tratamiento que va pegado en la semilla. ¿Por qué? Porque lo que logramos es que la semilla esté embebida en la señal con la cual queremos que se exprese. Si lo ponemos en el suelo, se diluye con la flora que hay en el suelo y sigue los ritmos normales. Por lo cual, estos resultados son más aleatorios. De todos modos, ahí está Marcos que está trabajando en esa línea. Se está trabajando con aplicaciones en el surco, con dosis entre 6 y 8 veces mayor que las que van sobre las semillas, para generar una saturación en el momento de sembrar, que podría ayudar, para el caso de maíz, decir, bueno, pongo la siembra, y es lo que intento. Exacto. Pero eso es rizorio, Sí, y este sí, es no, azospirilo. Es otra cosa. Vamos muy rápido, dale, sí. Todos esos resultados son sin fertilizantes. Con fertilizante. No están fertilizados. Este tenía 50 kilos Sí. de diamónico más 160 de urea. Sí, sí, sí. Bien. Y este, sí. ¿Bien? Aplausos Muchas nuevamente. gracias. Voy a poner acá para que alguno se acuerde que está usted. Vamos a cambiar de cultivos, ahora vamos a migrar hacia el girasol. Marcos Farías va a charlar sobre avances en la estructura de siembra de cultivo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Marcos Farías, soy ayudante en la cátedra de Martín, de cereales y oleaginosas. Martín, Diego, Fabián. Les queremos presentar algunos resultados de ensayos en el cultivo de girasol, donde las variables que se están evaluando son distintas densidades de siembra y distintos distanciamientos entre hileros en la región señárida mundial. Bueno, una introducción es, en las regiones semiáridas la producción de cultivos de siembra primaveral depende de la capacidad o de las estrategias que tengamos para limitar las restricciones hídricas durante el crecimiento. En girasol nosotros no hemos encontrado, o sea, los resultados no han sido del todo conclusivos. Hay veces que vemos mejoras y otras veces incremento de densidades o achicamiento entre hileras, la distancia entre hileras, nos da lo mismo que la otra, una distancia entre hileras normal. Nosotros planteamos que en sitios con productividad reducida, al mejorar la rectangularidad del cultivo o la disposición de las plantas dentro del cultivo, logramos una mejor intercepción de la radiación durante la formación del rendimiento. Bueno, como objetivo nos propusimos ver los aportes de densidades crecientes y la disposición de las plantas dentro del cultivo. Bueno, estos son dos campañas, 22-23, 23-24, 8 sitios en 4 localidades, Pebolares, Relmo, Pellegrini y Macachín. Son 4 lotes ambientados con baja y alta productividad. Tienen 4 tratamientos que los primeros 3 son densidades media, baja, media y alta, que van de 30.000 plantas por hectárea a 110.000 plantas
a 80.000 plantas por hectárea, con una siembra a 0,52. El cuarto tratamiento tiene una distancia entre hilera de 0,26 y sembrado a entre 60 y 110.000 plantas. Este año, 24-25, se realizó acá en el campo de la Facultad de Agronomía, el mismo ensayo, pero con dos densidades, baja y alta. La baja anda alrededor de los 30.000 plantas por hectárea y la alta alrededor de las 60.000 plantas por hectárea. Un tercer tratamiento es esto de sembrado a 0,52 y el tercer tratamiento sembrado a 0,26 con densidades de 60.000 plantas. Y bueno, le agregamos fertilización y no fertilizado. O sea, a estos tres tratamientos los fertilizamos y no los fertilizamos. Bueno, estos son algunos resultados de la campaña 22-23 y 23-24 que se hizo en Macachín, Remo, Pellegrini. Acá lo que les quería mostrar es que por debajo de 4,5 plantas por metro cuadrado, o sea 45.000 plantas por hectárea, el peso individual de los aqueños son la tiene mayor peso individual que cuando se siembra a mayor densidad. Y al reducirse, esto es el tratamiento que se sembró cerca de entre 60 y 110.000 plantas a 0,26. Al reducir la distancia entre hileras, sosteniendo la misma densidad de plantas, logramos separar las plantas dentro de la misma hilera. Al sembrarse a 0,52, se reduce la producción de los cultivos. Y la mayor producción de grano y bonificado por la materia grasa se logró en la densidad más alta, sembrada a 0,26. En este gráfico, bueno, el 50% de los sitios, o sea, 4 de los 8 sitios, esta barrita verde oscura es la siembra a 0,26 de alta densidad. Se quería mostrar que en los 4 de los 8 sitios se mejoró el rendimiento solamente al disminuir la distancia entre hileras. Y en este otro, cuando los rendimientos máximos del sitio son de hasta 4.400 en este caso, usar la misma densidad, pero una distancia entre hileras menor, nos dio en promedio un 270-265 kilos más por hectárea que sembrar todo a 0,52. Bueno, estos son los resultados del ensayo de acá, del campo experimental. Esto es fertilizado, no fertilizado, 30.000 plantas a 0,52, 30.000 a 0,52 y 60.000 a 0,26. El rendimiento, bueno, acá nos da un superior donde reducimos la distancia entre hileras, tanto que el fertilizado, bueno, acá como si ven, este y este casi no hay diferencia, por eso a veces no son conclusivos los resultados. Y bueno, como resultado final, si bien hay veces que no son conclusivos los resultados, la mayoría de las veces vemos diferencia entre sembrar a 0,26 y a 0,52 y con mayores rendimientos. Listo. Tenemos
para preguntas, así que si alguno tiene preguntas, alce la mano y... ¿A qué puede adjudicar la variabilidad entre las localidades? Como está el promedio de 8 sitios, me parece que hay 4 en lo que se notaba la barrita, hay 4 muy marcados y 4 en el lugar. Así que no lo terminaron, pero bueno, como el ruido de eso. A ver, variabilidad, me meto yo, me acuerdo de memoria. La variabilidad son suelos profundos entre sitios y está muy asociado al nivel de estrés que tuvimos sobre el cultivo. Cuanto más estresado está, más se achataron las diferencias y se manifiesta. Le viene el efecto de 26, pero lo que más nos sorprendió, esos dos que se dispara para arriba, eso es Macachín, con Nápoles, donde tuvo estrés en superficie, pero haber sembrado 26 nos permitió prácticamente duplicar el rendimiento del lote. Eso es Macachín el año pasado, en el campo de la cooperativa. ¿Una pregunta más? Poneme la de la tablita. Yo quería destacar algo. ¿Está? Sí. No, la otra. La anterior. No es pregunta, y lo que habíamos dicho es que los que hacíamos preguntas no podíamos hacer speech, pero como yo soy coautor puedo decir. Cuando Marcos presentaba esto, que es cómo es la estructura del cultivo, y uno ya más uno está diciendo, no, va a decir que tengo que sembrar girasol a 26, con qué entro a pulverizar y demás. Lo que más nos interesaba era ver esto. Fíjense que cuando disminuye la distancia planta a planta, en el mismo surco, los rendimientos caen. ¿Lo ven? Estamos en un ambiente de estrés. Vivimos con estrés y forzamos al estrés en la misma línea. Entonces la línea de escape que tiene el cultivo es que podamos lograr la cuadratura. Cuando él habló de hacerlo cuadrado es, bueno, que entre dos plantas podamos distanciarlas un poco más poniendo plantas al medio. No vamos a hacer un damero perfecto, pero sí vamos a estar alejándonos de esa competencia planta a planta. Al girasol le molesta muchísimo tener un vecino. Muchísimo. Fíjense las cañas. Las cañas, cuando aumenta la densidad, ¿qué hacen? Se van orientando. ¿Sí? Cuanto más se orientan, más desgaste tienen fisiológico. Entonces lo que nosotros estamos viendo, que este efecto, lo vemos también este año, donde le pasó un soplete, donde la productividad estuvo muy afectada por otras variables, pero de nuevo, aumentamos la densidad y volvemos a perder productividad. Pero si disminuimos la densidad para no tener ese efecto, dejamos de ganar. Porque siempre empezamos a ver que al acercar la distancia entre hileras, y no vayamos a 26, 52, sembrémoslo a 42, vamos a tener mucho mejor resultado, y no es tanto efecto de densidad, sino a alejar la competencia en la misma línea. Sí. ¿Cambia algo en el sentido de que está sembrado el cultivo de norte sur o oeste? Me está llevándome la historia. Perdón. No, me digo, porque ese trabajo lo hicimos allá por el 2001, 2002, allá. Muchos de ustedes no existían. Y sí estudiamos ese norte, sur, este, oeste. En algunos materiales sí. En algunos sí. Porque el girasol busca máxima temperatura, no necesariamente máxima insolación. O sea, ¿cómo se orientan las cabezas del girasol durante el día? Es que le gusta estar con alta temperatura. Entonces el movimiento que uno ve, que es el girasol, no es que mira el sol, sino que busca más calor. Entonces, en la orientación que evita que el canopeo se haga más fresco, hace que la productividad sea mayor. Pero no por mayor insolación, sino por menor pérdida de calor del canopeo. Donde circula más el aire, baja la temperatura, además del estrés y demás, pero principalmente es un efecto de temperatura. ¿Sí? ¿Convendría sembrarlo cruzando los vientos? Sí. Pero no es tanto por el norte, sur y es más que todo cruzando el viento predominante, que acá coincide con la orientación. Aplausos nuevamente para Marcos. Otra observación. Acá dice rendimiento bonificado. Bonificado es que tiene la concentración de materia grasa incluida en los cálculos. Si uno saca las fuentes de rendimiento, son rendimientos extraordinariamente altos para lo que se pasa a la cosechadora. Porque está hecha
compensación modificada, que no lo pudimos hacer todavía este año porque se cosechó la semana pasada y las muestras están yendo al laboratorio, ¿sí? Pero que se viene ese dato, y a pesar del soplete, lo van a ver el cultivo, de vuelta esa estructura nos atrae. Al revés de lo que en el resto del mundo se busca, es separemos la distancia entre hileras para darle más agua por planta. Eso fuerza mucho la competencia planta-planta. ¿Estamos? Okay, muchas gracias. Sí, vale. Es a 52 y a 26 ahí la medida. Sí. Y si lo tenemos para el otro lado... A 1,04 y 52. Sí. Lo probamos allá lejos hace tiempo, en la zona de Catriló, durante varios años, 3 años, en 2002, 3 y 4, y en trebolares, y los rendimientos caen, porque la intercepción de radiación cae y la capacidad de compensación del capítulo no es suficiente para ocupar el espacio que no logra tener. La interpretación rápida es, tenemos que tener la mayor capacidad de intercepción de radiación. Que cuando tenemos problemas de crecimiento, es decir, pulsos que el cultivo deja de crecer, hojas más chiquitas, terminamos teniendo margaritas. Entonces, donde hay un espacio de una margarita hay que clavarle otra. Si las separamos, la margarita va a seguir estando. Entonces, estamos viendo que separar distancia, lo vimos hace un montón, no lo queríamos repetir, separar distancia en suelos arenosos es más evaporación, no necesariamente más compensación, y sobre todo con los híbridos modernos que no se hacen con tanta capacidad de hacer esas tortas grandes que teníamos antes. Proseguimos aquí en esta jornada de intercambio de conocimientos sobre cultivares de verano. Nos vinimos al campo experimental que tiene la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, aquí en la ciudad de Santa Rosa. En la primera hora compartimos parte justamente de las charlas, las disertaciones, que fue el preámbulo, ¿no? El basamento teórico de todo lo que aquí se hizo, se está haciendo en este campo experimental. Ahora con un nutrido grupo de estudiantes, entusiastas de la agricultura, vamos a recorrer los distintos cultivos que tienen implantado, que tienen en estudio, y que vamos a conocer toda la tecnología aplicada justamente en estos cultivares de verano. Cabe señalar que aquí se realizan 3 jornadas a campo en la Facultad de Agronomía, dando las evaluaciones pertinentes sobre cada uno de los cultivos, la tecnología, densidades, siembra, híbridos y todos los pormenores en referencia a la tecnología o a la agrotecnología aplicada a estas zonas, áreas semiáridas de la provincia de La Pampa. Vamos a ir un ratito allí porque, bueno, están ya Martín Díaz ahorita disertando. Vamos a ir conociendo las particularidades que tiene justamente esta jornada. Ya vamos a escucharlo, nos vamos a ir un poquito entrando a estas explicaciones. A 20 centímetros. A 20 centímetros de distancia se le realizaron aplicaciones previas, que se aplicó glifoma 2,4-D, y posterior a la siembra se aplicó trifluralina. Después, como dijo Rodo en el aula, se realizaron distintos tratamientos con distintas densidades y con y sin fertilizante, probando 2 híbridos diferentes. Acá podemos ver en las primeras parcelitas, esto es densidad baja, sin fertilizante, híbrido 1, híbrido 2, y así se repiten. Al lado va a estar con fertilizante, y bueno, y así van, si vamos más para allá, va en aumento la densidad, que se utilizaron 3 kilos por hectárea, 6 kilos por hectárea y 12 allá en la punta. Lo que podemos observar es que en la estructura de la planta a baja densidad los tallos van a ser más gruesos, por lo que te puede dificultar después a la hora de la cosecha, y en mayores densidades los tallos van a ser más finitos, y podemos observar también una diferencia en la estructura de la planta, en la altura de la planta, quiero decir, que a mayores densidades van a estar, las plantas van a ser más altas. Otra cosa a destacar fue el número de granos por unidad de superficie, como dijo Rodo. En bajas densidades vamos a tener mayor cantidad de silicuas por planta,
pero al aumentar la densidad vamos a tener mayor cantidad de número de plantas, pero menor número de silicuas por planta, por lo que el número de granos por superficie va a ser mayor en las densidades mayores. No sé, Rodo, si hay algo más que agregar. No, básicamente lo que hablamos en el aula es eso, ¿no? Ver cómo el cultivo responde a las densidades de siembra. Si ustedes ven en este sector que estamos ahora, que es la densidad baja, independientemente del híbrido que sea, van a ver que la arquitectura de la planta cambia. Son plantas más bajas, tallos más gruesos. Eso tiene que ver al distanciamiento, ¿no? A la presencia de una planta próxima que tiene el cultivo. Cuando le metemos mayor cantidad de plantas, van a ver que el cultivo busca crecer en altura y también lo que hace, uno de los efectos que tiene es disminuye el número de silicuas por planta. Pero al aumentar el número de plantas vamos a tener finalmente mayor cantidad de silicuas por metro cuadrado, por unidad de superficie, y como es muy estable respecto a la cantidad de granos que tiene cada una de las silicuas, el rendimiento va a estar afectado, o sea, va a estar aumentado directamente. En breve vamos a tener los resultados de rendimiento. No quisimos cosechar porque la idea era que pudieran ver el cultivo, que es bastante novedoso, que seguramente no lo habrán visto de forma extensiva. Y bueno, los invitamos a que entren dentro del lote, que se fijen cómo está respecto al nivel de malezas, cómo es la arquitectura de la planta, los tallos y demás. Y cualquier pregunta, estamos. Sí, por favor. Estamos hablando del cultivo de la carinata, ¿eh? Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Giosué, yo trabajo en la empresa que comercializa carinata, ¿sí? Un poco lo que les quiero contar es que esto por el momento está haciendo algo a nivel experimental, todavía estamos probando a ver qué pasa con el cultivo a nivel de siembras estivales, así que bueno, justo estuvo la posibilidad de estar haciendo esto acá, así que nosotros estamos replicando ensayos como este, pero a nivel de lote normal, para ver realmente cómo se comporta, porque como vos mencionaste allá, el cultivo de origen es invernal, ¿sí? Así que, bueno, nada, esto obviamente nos contribuye a seguir viendo qué pasa, y a nosotros lo que nos está pasando un poquito a nivel de lote es que nos está dificultando un poco el tema de la implantación sobre todo, ¿sí? Pero bueno, acá realmente el cultivo está muy bueno, vamos a ver los resultados del rendimiento, pero bueno, lo que quería contarles es que por el momento esto no está como comercial, ¿sí? Está como experimental por ahora en esta zona. Y nosotros ya lo probamos también invernal y bueno, por el momento el comportamiento que tiene de heladas hace que por el momento en estas zonas no estemos comercializando este cultivo, ¿sí? Pero estamos trabajando muy fuerte en investigación y la idea es que en algún momento aparezca algún híbrido que realmente mejore ese comportamiento a temperaturas y bueno, podamos empezar a pensar en que estas zonas se puedan incorporar a la producción, ¿sí? Nada, eso. Gracias. Bueno, ¿te acordás del último dato que presentó Martín? Creo que fueron 20 y pico milímetros en diciembre, 90 y algo en enero y febrero no recuerdo cuánto había sido. Inicialmente en diciembre, nosotros lo sembramos el 2 de diciembre y la realidad es que a la siembra, las primeras semanas pensamos que se perdía, porque no había precipitación, es una semilla muy chiquitita y queda en superficie, entonces realmente venía muy ralo, muy desparejo. Precipitó y cambió, explotó. Bueno, estamos hablando de la carinata, un cultivo que bueno, está en faceta experimental aquí en la Facultad de Agronomía, ¿eh? Martín, uno de los lotes aquí presente, en este caso presentando carinata, ¿no? Sí, es una evaluación experimental, es de un cultivo de invierno que estamos tratando de estudiar junto con la colaboración de los genetistas de NUCID para conocer su adaptabilidad en condiciones de siembras de verano. Primera observación es la complejidad de la implantación del cultivo, es una semilla muy pequeña y al ser muy pequeña la semilla hace que su logro en suelos que rápidamente se secan, porque son siembras más superficiales o con presencia de rastrojos, sea compleja, cosa que cuando lo llevamos a campo, esa complejidad se traduce en cultivos muy heterogéneos. En la facultad evaluamos 4 veces más la densidad que la recomendada a nivel de lote y vemos que ese cultivo en verano está mostrando muy buena adaptación en
cuanto a siembras en alta densidad, muy buen comportamiento frente a la competencia de malezas y que a la vez, al aumentar la densidad de siembra, nos permitió tener plantas de tallos mucho más finos, mejores para cosechar y por lo cual tenemos expectativas de que es una alternativa a explorar para diversificar en la región. Todavía estamos bastante lejos de poder dar una recomendación. Sí, que como nos pasa siempre, los primeros años son de evaluaciones muy generales, como estamos ahora, y vamos a ir profundizando en los próximos ciclos. Claro. ¿Para qué se utiliza la carinata? ¿Qué cultivo, digamos, qué propósito tiene? La carinata tiene como se lo denomina como una oleaginosa, que es de segunda generación porque no se utiliza el aceite a niveles de biocombustible, pero sin competir con la alimentación humana. Entonces el principal propósito es la producción de aceites que van a la producción de biocombustibles y dentro de los biocombustibles más refinados para la aviación, y el segundo propósito es la alimentación animal por tortas de proteínas que también se pueden utilizar. Hoy el principal foco es la generación de biocombustibles. Está bien. Martín, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora pasamos a las hojas. Ahora vamos a darnos vuelta en este mismo sitio, vamos a ir viendo la parte de la experimentación en soja girasol para después desplazarnos a la parte de maíz en fechas de siembra desde octubre hasta enero. Muchas gracias. Bueno, compartimos aquí justamente esta faceta, ¿no?, de estas experiencias que se están llevando a cabo con la carinata. Y lo vamos a molestar, ¿no?, a uno de los técnicos de NUCID que está aquí, bueno, presentó estos nuevos cultivos, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir a la segunda parte de esta jornada de intercambio de experiencias y de conocimiento. En este caso vamos a ir a las hojas, ¿no? Vamos a charlar ahora con Gustavo Josué y bueno, y Martín va a seguir describiendo, pero como estamos en vivo, vamos a dirigirnos directamente y después hablaremos con Gustavo Josué. Vamos directamente a quienes están al frente de la organización de este evento. Estamos en la Facultad de Agronomía, aquí en esta parte. Fabián, tenemos a Fabián que nos va a dar unas parroquiales primero, pero bueno, para hacerlo didáctico, lo que vamos a ver ahora va a ser soja para todos los que estamos presentes acá. La idea es que observen los distintos manejos que se hicieron, los distintos tratamientos, y además que se fijen también, que observen cómo se manejó el girasol, particularmente en este lugar, y Martín probablemente les vaya a contar qué es lo que ven arriba de ese color medio naranja y para qué está. Así que bueno, quien sea el encargado de las hojas que se acerque, y Fabián quiere hacer también una aclaración. Para los alumnos de la facultad, 17:55 el micro va a estar en el tambo, para que no tengan que ir hasta decanato. Bueno, vamos ahora sí a la parte de exhibición de los cultivares de soja. Bueno, buenas tardes de nuevo. Acá les voy a hablar de vuelta, como en el caso del girasol, el ensayo de manejo, hay uno similar en soja, donde se está evaluando distintas densidades, alta y baja, con distinto distanciamiento entre hileras. Bueno, el ensayo es el número 1, que se ve ahí con el cartelito. Son 6 franjas sembradas con 6 surcos cada franja de 30 metros a 0,52 y a 0,26. Bueno, más que nada era mostrarles cómo se modifica la planta, cómo se comporta la planta cuando modificamos la densidad y el distanciamiento entre hileras. Esta es una planta que está sembrada en alrededor de 400.000 plantas por hectárea a 0,26, y esta es una que está a 0,52, también 400.000. Si se ven, esta está un poquito más ramificada que esta. Si bien esta presenta a simple vista un poco más de vaina que esta, acá tenemos el doble de plantas. Esta, por otro lado, es una planta sembrada a 200.000, alrededor de 200.000 plantas por hectárea, y está mucho más ramificada que las otras dos, tiene una altura mucho menor que esta.
Bueno, las estimaciones todavía no están, pero a priori estamos viendo que la de 0,26, 400.000 plantas, está produciendo mucho más granos por metro cuadrado que las de 200 y la de 400 a 0,56. Al igual que el girasol, lo que buscamos es tratar de cubrir el suelo lo antes posible y ver cómo se comporta la planta. Este febrero acá fue 40, sí, mucho calor. Generalmente las hojas de las hojas se dan vuelta. En estos cultivos no sucedió esto hoy, esta campaña. Así que, ¿qué más podría? ¿Qué podemos decir? Como estuvimos viendo la parte de estructura de cultivos, ¿se acuerdan que aumentamos la competencia entre las plantas y las plantas tienden a cambiar la estructura, cómo forman su rendimiento? En soja pensamos que esa disposición también iba a influir, por eso evaluamos la competencia planta a planta, acercando la distancia entre hilera y aumentando la densidad. Lo que estamos observando, como decía Marcos, es cambia la estructura de la planta, cambia cómo ramifica y también cuánto tiempo tarda en entrar en condiciones de estrés. Por lo cual, hasta ahora, lo que estamos preliminarmente, este es el primer año de altas densidades de soja en esta región, la primera conclusión es disminuir la densidad de siembra no nos habría favorecido en cuanto a tolerar estrés, sino que lo que hizo fue forzar a que las plantas tengan mayor estructura y al tener mayor estructura, todo lo que es la diversificación en cuanto a la floración son materiales indeterminados, es decir, que tiene distintos momentos de aparición de flores que le dan la característica de tolerar mejor condiciones de estrés. En las densidades menores habría sido más concentrada la diversificación, mientras que en las altas densidades la diversificación fue bastante mayor y podríamos estar teniendo mayor número de granos. En promedio hay medio grano más por vaina, contando todas las vainas que hay, en las dos de alta densidad comparadas con lo de baja densidad, que es donde estaría la diferencia, explicado principalmente por lo que es la diversificación. Esperemos los resultados, eso lo vamos a tener dentro de un tiempito cuando podamos cosechar, y ahí vamos a poder dar más precisiones sobre lo que es el rendimiento. Y ya que estamos hablando de soja, vamos a ver que hay unas estaciones más para allá, la número 2 y la 3. Recuerden que en el QR ustedes descargaron y tienen todos los planos con todos los tratamientos y la información. Soja se sembró en la primera semana de diciembre. A la par hay dos ensayos, uno de inoculación, donde se están trabajando con formulaciones nuevas de inoculantes que aportan Bradyrhizobia japonicum para fijar nitrógeno del aire y nutrir el cultivo y darle condiciones de tolerancia a las formulaciones, a las condiciones de estrés. Esas formulaciones, que también estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Río Cuarto, tienen cepas y se miden, además de los efectos sobre el cultivo, se miden efectos sobre el ambiente y se están tomando mediciones de emisiones de gas de efecto invernadero. La semana pasada estuvimos haciendo esas mediciones y lo que observamos es que los cultivos inoculados tienen la capacidad de secuestrar nitrógeno y mejorar el crecimiento y en promedio estarían teniendo un nivel de emisiones menor que un cultivo sin esa práctica de mejora del tratamiento biológico. Y más al fondo, a la altura donde está una bandera que dice fertilizar, son los estudios de bioestimulantes. ¿Qué es un bioestimulante? Es una sustancia, un compuesto que las plantas perciben, las identifican como algo propio y responden modificando su crecimiento. En este estudio se comparan distintas familias de bioestimulantes, unos son de origen de extractos vegetales, otros contienen promotores de la glicina betaína. La glicina betaína es un compuesto que dentro de las células le confiere mejor tolerancia al estrés hídrico a todas las plantas y se desencadena en presencia de condiciones de estrés hídrico, o sea que estamos dando una señal de preparación ante el estrés, y también aminoácidos de origen de extractos animales o de extractos vegetales, además de micronutrientes y otros más. Preliminarmente, los bioestimulantes lo que hacen es mejorar o potenciar un proceso
metabólico, fisiológico en marcha. No inventan nada nuevo, sino que hacen que los cultivos refuercen y puedan superar pequeños momentos de estrés. Por lo cual, ese estudio tiene dos momentos de aplicación. Antes de iniciar el periodo crítico, sobre la aparición de las primeras flores, R1, R2, o después de lograda la fecundación, después de R3, es decir, cuando ya estamos en el periodo de inicio de llenado de granos. Le vamos a contar el año que viene cómo nos fue. ¿Por qué? Porque depende del momento cuál es la consecuencia o el efecto sobre los rendimientos. Los que estuvieron el año pasado y en el otro campo experimental habrán visto este mismo tipo de ensayo de manejo en cuanto a la nutrición del cultivo, en cuanto al uso de bioestimulantes y formulaciones microbianas. En promedio, lo que estuvimos, los resultados del año pasado, nos validan lo que se observa en el resto del país. La inoculación aporta entre un 6 y un 8% al resultado en producción del cultivo, que habíamos estudiado con nitrógeno marcado y habíamos trabajado sobre el ciclo del nitrógeno, y sabíamos que la fijación biológica del nitrógeno atmosférico varía entre un 30 y un 60% de la nutrición del cultivo. El resto viene del suelo. Por lo cual, en cultivos de leguminosas como soja, la inoculación sigue siendo la columna vertebral de incorporar proteínas para que el cultivo se desarrolle y crezca. Los estimulantes ayudan a mejorar el crecimiento, pero sin nitrógeno ese cultivo no logra ese propósito. Y el año pasado habíamos enfocado algunos trabajos en fósforo y veíamos exactamente igual. En este trabajo, en la primera parte donde hablaba Marcos, hay franjas con y sin fertilización con fósforo, y la diferencia importante es en el número de granos. Los fertilizados tienen en promedio unos 300 granitos más por metro cuadrado. Multipliquen eso a nivel de rinde, son cerca de 500 kilos de diferencia si tenemos un llenado pleno, o un poco menos si el llenado de los granos no es completo. ¿Bien? ¿Preguntas en soja? Bueno, está hablando el ingeniero Martín Díez ahorita, hablándonos justamente sobre el cultivo de soja. Publicamos en la en la descarga de la página de la facultad, que cada 6 meses va actualizando las opiniones de colaboradores, de empresas, otras instituciones que suman en esta misma línea de discutir cómo producir en la región. ¿Bien? Soja, tenemos todo claro, por lo visto. Acérquense de vuelta un poco más, háganse amigos. Vamos de vuelta para el centro. Vamos. Vamos de vuelta para el centro. Vamos de vuelta para acá. Cambiamos de cultivo de vuelta. Lo que tenemos acá es maíz, más de uno ya seguramente lo conoce. Son distintos tratamientos, son distintas estrategias de manejo. Por acá Diego y Martín les van a contar de qué se tratan estos ensayos, así que avanti. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque hace calor y además tenemos que ir más allá después. Bueno, vieron, antes habló Santiago, habló Martín bastante de cultivo de maíz. Es el cultivo que más creció en los últimos años en toda nuestra región, la región semiárida central. Y acá los ensayos que tenemos, fíjense, hay un montón, cada cartelito es un ensayo distinto y atiende a las problemáticas productivas más importantes que siempre son las mismas. O sea, la pregunta en torno al maíz, se renueva la genética, pasan los años y todo, pero nunca dejan de ser las mismas preguntas. Es ¿cuándo sembrar? ¿Qué tan denso sembrarlo? ¿Y cómo fertilizarlo? Todo lo demás se va agregando, pero esas son las tres que siempre reinan. La primera, ¿cuándo sembrar?, es la que más reina, y hoy estamos hablando con Alberto antes de que empezara, y o sea, ¿hace cuántos años vos sos profesional, Alberto? 16 años. Y la pregunta es siempre esa. O sea, nunca se va a alejar de eso, y va a seguir siendo siempre esa, digamos. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que el maíz, hoy tuvimos clase con los chicos que están haciendo grado de la materia, tuvimos ecofisiología básica y hablamos de muchísimo de fecha de siembra en maíz. El maíz define el rendimiento en un periodo muy cortito de su ciclo, en torno a la floración, y siempre fue así y va a seguir siendo así. Y
cuando cae ese periodo, que es en torno a la floración, depende de cuándo lo sembramos y el largo de ciclo de ese híbrido. Y todos los años es distinto, cuándo llueve, cuándo hay un golpe de calor y cuándo es la helada. Entonces, es tan impredecible el ambiente que lo que tratamos de hacer es entender cuál va a ser el ambiente más probable, o sea, cuándo va a llover, cuándo va a hacer mucho calor, cuándo va a estar nublado, cuándo va a hacer mucho frío, en base a lo que pasó en el pasado. Pero cada año es distinto. Entonces, todos los años generamos información nueva para alimentar esa lógica de pensar, para disminuir riesgos, a fin de cuentas, para decir, bueno, en base a todo lo que sabemos hace 16 años, lo más probable es que si siembro en tal fecha y florece en tal fecha de cultivo, el mejor resultado esté ahí y no acá. Pero otro año puede ser distinto, entonces lo que tratamos de hacer es disminuir riesgos, armar un modelo productivo con alguna lógica detrás. Lo que está allá, que ya está cosechado, ya lo ven marrón, está sembrado a principios de octubre, mediados de octubre. Y eso floreció en fin de diciembre, principio de enero, y se cosechó ya. Esto está sembrado a principios de diciembre, 10 de diciembre, y fíjense, está entrado y llenado, o sea, su ciclo está recontra avanzado, todavía está verde, pero ya pasó su momento de floración. Y más allá van a ver lo que contaba Santiago y Martín, digamos, ahí está atrás de esto, no lo vamos a poder ver, está sembrado en enero, que es una fecha extraña para nosotros, pero de repente empieza a tener sentido cuando te das cuenta que tiene un riesgo de que se hele cuando está llenando, o sea, ese cultivo de maíz que va a estar sembrado en enero, capaz que está así dentro de un mes y medio, y está expuesto al daño por helada, o sea, se termina el ciclo, pero capaz que la floración y el inicio del llenado de los granos ocurre con todas las lluvias que pasaron estas últimas semanas, no hace tanto calor, hoy hace calor, pero hizo muchísimo más calor, y yo les puedo decir porque estábamos acá. Entonces, esas son las cosas que se juegan. Todo lo demás es decorativo cuando toma la decisión del cultivo de maíz. ¿Qué es lo segundo más importante? Bueno, la elección del híbrido, por su largo de ciclo y por algunos atributos del híbrido, vamos a hablar un poquito después allá en ese ensayo de eso. Y lo tercero, la elección de la densidad, que haya más plantas o menos plantas. Que eso es lo que habló Macarena en la primera charla que dio hoy. Y bueno, más denso significará más cantidad de hojas, más radiación interceptada, que es lo que usa el cultivo para crecer, y también si está demasiado estresado y nos pasamos demasiado densidad, puede ser que tenga algún problema para fecundar los granos. Ahora, demasiado poco denso significa que no interceptemos todos los recursos que tenemos disponibles. Y realmente, digamos, después hay detalles en todo eso, pero todo lo que nos preguntamos gira en torno a eso siempre en el cultivo de maíz. La otra cuarta pata, hablamos de la fecha de siembra, la genética, la densidad. Estos ensayos todos tienen toda esa cosa mezclada. La cuarta pata, que es fundamental, es la fertilización, la nutrición. Las gramíneas, como el maíz, como el trigo, en nuestro caso el maíz, requieren mucho nitrógeno sobre todo. Y también requieren fósforo para crecer. Y cuando falta, crecen menos. Es así de simple. Ahora, lo que estudiamos acá es cuándo ponérselo, hasta cuánto ponerle. Y no, realmente, digamos, hace 50 años que se estudia el maíz en la zona y no, digamos, siempre son las mismas preguntas, digamos, para los que tienen muchos años de profesión, se va actualizando la genética, van saliendo nuevos fertilizantes, se va agregando conocimiento, pero a medida que se agregan años en los que se exploran diferentes cosas, se agrega información y ayuda a la toma de decisiones. ¿Sí? Que el maíz se pueda sembrar tarde, en realidad fue gracias a la biotecnología, a que se pudo tolerar el ataque por orugas. Probablemente se sabía que el maíz tardío funcionaba bien hace 50 años, pero se lo comían los bichos. Así de simple. Y cuando apareció eso se empezó a generar información. El maíz de segunda, o el maíz muy tardío, se entiende cuando empiezan a aparecer ciclos más cortos, por ejemplo. Entonces, cuando se nos acompaña la disponibilidad de productos para poder adaptarlo, empezamos a explorar cosas que teníamos en la cabeza, pero no podíamos probarlas. Entonces, todos los años es así. Y en eso resumimos lo que se hace en el maíz, ¿ok? Los resultados ya los veremos, digamos. Vieron que Santiago mostró resultados de lo que era la fecha de siembra mezclada con los híbridos. Macarena mostró resultados de lo que era la densidad en diferentes años, en diferentes lugares, con diferentes fertilizaciones. Y todo se genera con estos ensayos. ¿Bien? No sé si vale la pena agregar algo más a Martín o contamos de ese ensayo. No, vamos a contar ese que resume un poco todo la mezcla del concepto importante de genética y densidad. Y sí, recordar algo, la búsqueda de las altas densidades o las bajas densidades desde el lado de la investigación no es para dar la recomendación, esta es la densidad, sino entender
cómo las plantas dentro de un cultivo responden a diferentes formas de competir entre ellas cuando forman un cultivo. Que eso es lo que leemos cuando queremos hablar de riesgo y queremos ver cuán aliada es esa planta cuando le sobran los recursos para compensar, o cuán sensible es esa misma planta cuando está escasa de recursos por competencia y nos puede generar una pérdida de producción porque estamos sobredimensionando esa palabra que repetimos tanto, que se llama estrés, y el estrés es nada más que la detención del crecimiento. Cuando se detiene el crecimiento, y ahora Diego va a enganchar eso con las mediciones que se hicieron en este ensayo, cuando se detiene el crecimiento, dependiendo en qué momento el crecimiento se detiene, no importa la causa, se detuvo, lo que se está generando en ese momento en la planta, que después se traduce en el cultivo, es una menor formación de algo. Si ese algo significa la menor formación del número de granos, es un impacto muy importante en el rendimiento, es el principal componente del rendimiento de maíz y de todos los cultivos. Si ese algo es un poco menos de peso del grano, vamos a tener granos menos pesados, menor rendimiento, pero en un impacto menor. Si ese algo es menor tamaño de planta, menor altura, menor tamaño de hojas, vamos a ver menor capacidad de interceptar, de hacer sombra, de poder aprovechar la radiación. Entonces, lo que estamos estudiando es la densidad como ese factor de frenar el crecimiento comparado con la no limitación, y a partir de ahí interpretar dónde están los riesgos y en qué momento. Y después aparecen los trabajos como el de Macarena, que junta todo y dice, bueno, en base a esto es muy probable que los rendimientos máximos ocurran en este rango. Pero ahí mezclamos muchos factores. Acuérdense de tasa de crecimiento, acumulación de materia seca. Miren las alturas de las plantas, cómo van variando, y eso nos está diciendo algo vinculado con el crecimiento. Me movería ahí 30 metros como para movernos damos un poco vuelta, todos hacemos y gimnasia. terminamos con ese. Esto es tipo oasis, allá en el gazebo hay agua. De quinto año, este es un ensayo en el que están sembrados maíces prolíferos. Acá lo que se hizo son diferentes tipos de manejos. Por un lado, las variables que están en juego son distintos tipos de híbridos, distintas densidades de siembra, 30 y 60.000 plantas, y distintos niveles de fertilización. Así que ahora el experto, Dieguito, se lo larga. Bueno, esto pertenece a un proyecto que es en conjunto con un montón de universidades y con una empresa semillera. Se llama Supra. Es un proyecto que también está en Uruguay, o sea, participa mucha gente en este proyecto, y acá tenemos un sitio que está replicado en diferentes variantes, sobre todo las densidades que se usan, pero con un mismo objetivo. O sea, lo que guía esto es el objetivo que tiene, y es tratar de descubrir cómo la nutrición del cultivo de maíz modula la aparición de granos, la fijación de granos en la segunda espiga, para decirlo de forma fácil. Ese es el objetivo. Entonces, lo que se hace es en diferentes ambientes a lo largo de todo el país y también en Uruguay, se siembran dos híbridos que están caracterizados como que naturalmente tienen una predisposición a fijar más granos en la segunda espiga o a fijar menos granos en la segunda espiga. Ahora podemos hablar un poquito por qué es que pueden fijar más o menos granos. Pero son contrastantes en eso. ¿Se entiende? Uno ya de por sí tiene más tendencia a fijar granos en la segunda espiga, otro menos. Y se ponen en diferentes ambientes, en diferentes lugares, diferentes densidades y diferentes niveles de nutrición. El objetivo es tratar de entender qué tan bien nutrido está el cultivo en torno a la floración y ver cómo eso influye en que se fijen más o menos granos en la segunda espiga. Todo lo demás termina siendo anecdótico, ¿está bien? ¿Se entiende? Eso, todo lo demás es agregado, el objetivo está bien dirigido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno cambia la densidad, hace que cada planta crezca un poquito más. La planta, no a nivel del espacio, sino la planta en sí misma. Y si la planta crece más, tiene mayor tasa de crecimiento alrededor del periodo crítico, que eso se mide. Lo que hicieron los chicos acá es estimar qué biomasa tenía esta planta antes de la floración, alrededor de la floración y después de la floración. Decirle cuántas plantas midieron. Y midieron 10 por 60, chicos.
64, 62. O sea, 620 plantas, que son estas que están acá marcadas, ¿ven que están marcadas acá con el precinto? Y me dieron una vez por semana durante como 4 semanas. O sea, en vacaciones. Entonces, la evolución de la biomasa en ese intervalo de tiempo es lo que hace la tasa de crecimiento. Para eso uno caracteriza, bueno, esta planta creció tanto, esta planta creció tanto, y después mide cuántos granos fijó en la segunda espiga. Pero además, entonces, en general lo que crece más, fija más grano en la segunda espiga. Eso no quiere decir que rinda más, porque para rendimiento tenés que acumular plantas en el espacio, ¿no? También. Pero bueno, como el objetivo era ese es lo que se hizo. Y además se caracterizó que también nutrido estaba el cultivo en la primera espiga y en la segunda espiga en la floración. Entonces se midió el SPAD, que es un aparato para medir colorimetría, que trata de entender cuánta clorofila tienen las hojas, trata de pronosticar, de predecir, alrededor de la floración. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Que si está creciendo más y tiene menos verdor, va a fijar menos granos en la segunda espiga que si está creciendo igual, mucho, pero tiene mucho verdor. Porque el nitrógeno estaría impactando directamente en cómo fija granos. Todo se armó en todo el país para estimar eso nada más. Hay diferentes ensayos, todos en torno a este tipo. Fíjense que tienen 640 puntos de tasa de crecimiento y fijación de granos en una espiga apical, que es la primera, y en la subapical, que es la segunda. Comentario complementario. Por acá estaba circulando Santiago de la Vía, y Santiago de la Vía está estudiando a través del procesado de imágenes sobre este ensayo en particular cómo fue la evolución de la altura, o sea, lo que se midió, que es tasa de crecimiento y biomasa de planta, él lo está tratando de evaluar a través de procesado de imágenes. ¿Qué es lo que estamos mirando a futuro? Y que vamos a tener una información que podemos calibrar en forma indirecta de lo indirecto, porque uno es una estimación de la biomasa y otro es una estimación de la biomasa de la estimación de la biomasa por una imagen, que nos podría estar ayudando a tomar decisiones muy tempranas. ¿Qué hacemos con este maíz? ¿Logramos hacer rendimiento? ¿Lo aguantamos? ¿O lo picamos o lo incorporamos a este sistema ganadero antes de empezar a competir con el recurso agua para el cultivo que le sigue, que es el de invierno, si es que tenemos una condición de otoño favorable? Así que todo esto se va entrelazando en la búsqueda de información. Y como comentaba Diego, los tratamientos que para los agrónomos son fertilización, densidad, híbrido, fecha de siembra, en realidad son factores que generan alteraciones a las plantas, a los individuos y en su conjunto al cultivo, para poder generar esa dispersión de condiciones que nos da información que después vamos a volver para atrás, es decir, ¿cómo hago para tener mejor crecimiento en periodo crítico? No necesariamente porque fertilizo o dejo de hacerlo, subo la densidad o la disminuyo o elijo tal o cual híbrido, sino cómo combino todos esos factores de riesgo y vamos viendo de todos esos elementos cuál es el más sensible. O sea, para lograr los extremos lo logramos más con la fecha de siembra que con la densidad. Para lograr los medios jugó la fertilización. Dentro de la fertilización el nitrógeno o el fósforo, ¿sí? Lo que vamos a aplicar es la consecuencia de haber entendido el proceso de cómo se forma el rendimiento. Un comentario y terminamos con toda esta estación. Piensen que a fin de cuentas, no sé, lo uso a Alberto de nuevo como ejemplo. La toma de decisiones que hace Alberto cuando trabaja no tiene nada que ver con cuánto crece el cultivo o cómo medirlo. O sea, él decide cuándo sembrar, qué híbrido sembrar, qué densidad sembrar, cuánto fósforo agregarle, cuándo, cómo, y lo mismo con el nitrógeno y cómo proteger el cultivo. Básicamente eso son la toma de decisiones. Ahora, todo eso termina repercutiendo en cómo crece el cultivo, y lo que hacemos nosotros en la universidad es tratar de explicar cómo eso termina repercutiendo en los procesos funcionales, que son los que hacen generar crecimiento en el cultivo y rendimiento. Y después volvemos para atrás. O sea, es, Alberto, mira, lo que pasó fue esto, y por esto, y después volvés para atrás y reanudás una toma de decisiones un poquito mejor entendida. Entonces, esa es la retroalimentación. ¿Qué necesitas? Primero, tener el contacto con la gente que está trabajando en el medio productivo para entender cuáles son las preguntas importantes, porque si yo me pongo a estudiar lo que a mí se me ocurre, probablemente sea muy interesante para mí, pero yo tengo que trabajar para otra gente, no para mí. Lo segundo es, tengo que aplicar el método científico, porque en la producción la respuesta a esas preguntas es casuística, digamos, es acá hice esto y pasó tal cosa, y acá hice esto y pasó tal otra. Entonces lo que nos permite acá es comparar todo de una manera justa, hacer comparaciones, y después entender por qué.
Lo que hacemos es entender por qué. Y después traducirlo de nuevo y volver así en ese circuito. Pues eso no termina nunca, ¿no? También es... Pero ese es el resumen de lo que es el proceso de investigación, a fin de cuentas. Y lo lindo es hacerlo en comunidad, digamos, comunicándolo mutuamente. Y a fin de cuentas que todos, o sea, los estudiantes que están acá participen de eso. Fíjense que organizaron la reunión ellos. Entonces, nosotros no hicimos nada. Entonces, esa es la forma de construir conocimiento de manera colaborativa que sería lo ideal, ¿no? Y la verdad que para nuestra disciplina es fundamental. ¿Bien? ¿Qué tenemos que ver? Toma agua. Sí, acá hay agua, llegamos al oasis a tomar agua antes de llegar a la última parada. ¿Qué es lo que tenemos que ver si hacemos una perspectiva? Acá estamos en el corredor del maíz, de la fecha de siembra más frecuente en nuestra región, que es principio de diciembre. Podemos observar la estructura de las plantas, cantidad de espigas. Si lo vamos a los bordes es en condiciones no limitantes de recursos, o recursos prácticamente suficientes para maximizar crecimiento individual de las plantas. Dentro del cultivo, por favor no se metan porque es un ensayo muy complejo, pero sí vamos a ver cómo esas estructuras de las plantas se modifican, y si nos damos vuelta en toda esa empalizada van a haber combinaciones de densidad, manejo y fertilización, principalmente, como las discutimos hoy en el gabinete, para mostrar en ese momento de siembra, con las condiciones más frecuentes que podemos encontrar en la condición de uso de este cultivo regionalmente, cómo nos vamos a ir construyendo el rendimiento, con el mismo razonamiento. Vean, sombreado, estado de removilización de las hojas, condición de número de espigas, donde la combinación más importante por ahora es, en algunos casos, la densidad, en otros casos, la condición de estrés inicial de siembra, en cuanto a la nutrición, pero en todos es la búsqueda de la mayor intercepción de radiación y captura de radiación en el periodo crítico, en el periodo de floración, inicio de llenado de granos, que si coincide con una condición desfavorable desde el ambiente, como nos contaba Santiago, no hay combinación que soporte esa condición de estrés, y si esa condición es favorable, vamos a ver cómo se puede expresar su potencial. Así que la genética, la podemos discutir después, y la estrategia de fertilización, si hay preguntas lo conversamos, pero es un sitio de mucho nivel de respuesta, sobre todo a fósforo, de mucho nivel de respuesta en cuanto a la economía del agua inicial, por el tipo de textura de suelo que tenemos y la condición de siembra, que fue con perfil prácticamente cargado a la siembra con barbecho, ¿sí?